Valeria tenía 24 años y ese tipo de mirada que no sabía mentir. Vivía en Arequipa, una ciudad donde el blanco de las construcciones coloniales se mezclaba con las cenizas del volcán Misti en el horizonte, y donde las calles de piedra escondían más historias que los libros de la Biblioteca Central. Estudiaba psicología en una universidad comunitaria y había comenzado, hace pocos días, una pasantía en una ONG llamada Puente de Luz, orientada a la atención de jóvenes en situación de riesgo. La ONG funcionaba en los fondos de una antigua escuela técnica, con aulas improvisadas, pizarras agrietadas y estanterías de madera desiguales. Era un lugar modesto, pero lleno de vida. Valeria, a pesar de ser callada, tenía una presencia firme. Quizás fuera por su pasado. Crecer en albergues le enseñó a escuchar más que a hablar, y a andar por el mundo con cierto cuidado, como quien sabe que no todo lugar es seguro para abrirse. Aquella martes sofocante de marzo, el aire cargaba un polvo seco que hacía que todo pareciera ir más lento. Valeria había quedado a cargo de organizar las donaciones de libros que llegaron el fin de semana. Sentada en el suelo del archivo, entre cajas de cartón y montones inestables de libros de texto, novelas juveniles y enciclopedias desactualizadas, trataba de encontrar alguna lógica en el desorden. Fue entonces cuando tomó un ejemplar de El Principito, de portada azul, manchado en los bordes. En cuanto abrió el libro, para verificar el estado de las páginas, un trozo de papel se deslizó entre sus piernas. Doblado con cuidado 4 veces, era un billete escolar. La textura era áspera y la esquina inferior izquierda tenía una pequeña mancha que parecía óxido antiguo. Lo abrió con calma, como quien deshace algo sagrado. En el centro, escrito con letra infantil e irregular, estaba la frase: «Si alguien encuentra esto, dígale a mi hermano que nunca dejé de buscarlo». Se quedó paralizada durante largos segundos, con el billete entre los dedos, como si fuera demasiado frágil para ser tocado. No había nombre, ni fecha, solo aquella frase flotando en el centro del papel como un susurro perdido en el tiempo. Pero lo que más la inquietó no fue el mensaje en sí, sino la sensación de que aquello era para ella, como si hubiera sido puesto allí específicamente para que ella lo encontrara. Era irracional pensar así, claro, pero era una sensación que Valeria conocía muy bien. Esa intuición silenciosa de cuando algo tiene un significado más profundo, más oculto, del tipo que la mente racional intenta ignorar. En el fondo, aquello golpeó justo donde aún llevaba refugio. La vaga memoria de haber sido también una niña que esperaba que alguien regresara a buscarla. Valeria guardó el billete en el bolsillo de su chaqueta vaquera como quien esconde un secreto precioso. Terminó de organizar los libros en automático, con los pensamientos en otro lugar. Por la noche, en el pequeño cuarto que alquilaba en el segundo piso de una casa en el Vicentosentba, barrio Mariano Melgar, colocó el billete sobre el escritorio de fórmica blanca, debajo de una taza con lápices. Trató de no pensar demasiado. Se preparó un té de manzanilla, como siempre hacía cuando quería dormir mejor. Pero el billete seguía allí, como un peso en el ambiente, inmóvil, presente, como si la llamara. Era solo un papel con una frase, pero ya había roto algo dentro de ella. Y lo que no sabía aquella noche, mientras se acostaba intentando olvidar, es que aquello era solo la primera señal. A la mañana siguiente, Valeria llegó más temprano que todos. Aún no había nadie en la sede de la ONG, excepto Miguel, el técnico de informática que casi siempre dormía mal y aparecía antes del horario. Era del tipo que hablaba poco, pero observaba todo. Siempre vestía el mismo abrigo beige, con un cierre atascado, y tenía una manera algo torpe de teclear, como si cada tecla representara un problema personal. Valeria nunca había intercambiado más de 3 palabras con él, pero esa mañana
Sintió que necesitaba ayuda. Se acercó despacio, con el billete doblado en la mano y el cuaderno bajo el brazo. ¿Has visto algo así por aquí?, preguntó, mostrando los papeles con cuidado. Miguel levantó la vista de la pantalla, examinó los objetos y permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron horas. Ese nombre, Ana María S., ya apareció antes, creo, pero no aquí, en la central antigua, allá en Tiabaya. La información cayó como una losa. Tiabaya era un distrito más, apartado, con muchas casas sin registro, zonas de invasión, y según los rumores entre los empleados de la ONG, varios archivos desactualizados que nunca fueron digitalizados. Miguel explicó que había trabajado en un centro de acogida vinculado a Puente de Luz hace años, antes del incendio que obligó al traslado de las operaciones a Arequipa. Algunos nombres se perdieron de los registros en esa época, dijo. Hubo confusión, cambios de directiva, documentos extraviados y muchas personas que no querían mirar de nuevo ese pasado. Valeria sintió el corazón latir con más fuerza. Era como si, sin querer, hubiera rozado una herida antigua, apenas cicatrizada, y cuanto más investigaba, más parecía que algo, o alguien, no quería ser desenterrado. Con lo poco que tenía, pasó las 2 horas siguientes investigando. La conexión a Internet de la ONG era lenta, como una tarde sin brisa de verano, pero aún así logró acceder a algunos archivos públicos, noticias antiguas y reportes de la época del incendio. Nada directamente relacionado con Ana María S., pero un artículo de 2011 llamaba la atención. Una denuncia hecha por una ex empleada del albergue de Tiabaya sobre el extravío de documentos y la desaparición de 2 niños en el año anterior al incendio. El caso se archivó por falta de pruebas, y el nombre de la denunciante no fue mencionado. Era un texto breve, seco, sin fotos, pero suficiente para encender una alerta en ella. Valeria copió el enlace, guardó el PDF y lo envió a su correo personal. Y entonces decidió, el sábado iría a Tiabaya, aunque fuese sola. Sentía que el pasado pedía ser escuchado, y si nadie más quería oírlo, ella lo escucharía. La semana pasó arrastrada. Durante el día Valeria cumplía con sus funciones en la ONG como si nada estuviera pasando, pero por la noche se sumergía cada vez más en aquello. El cuaderno ya no salía de su mochila. El billete, ahora plastificado en un sobre sencillo, parecía palpitar cada vez que lo miraba. Cada página del diario que pasaba, cada búsqueda en Internet, parecía armar un rompecabezas en el que faltaban demasiadas piezas. El viernes por la noche apenas pudo dormir. El sábado despertó con el cielo encapotado, una neblina húmeda descendiendo desde las laderas de Chihuahua y tomando las calles con aquel aire de película antigua. Se vistió con jeans, una blusa gris y el abrigo que parecía más una manta. Tomó una libreta, un bolígrafo azul y los documentos, bajó a la avenida y tomó una combi en dirección a Tiabaya, con la extraña sensación de que algo grande, estaba a punto de suceder. El viaje hasta Tiabaya duró poco más de 40 minutos, pero para Valeria pareció haber durado una eternidad. La combi era abarrotada, y cada bache en las calles sin pavimentar hacía que su estómago se revolviera. Al bajar, sintió el fuerte olor a tierra mojada, mezclado con un leve aroma a quemado que provenía de fogones de leña. El distrito parecía detenido en el tiempo. Niños jugaban descalzos cerca de 1900, construcciones inconclusas, y los pocos comercios abiertos tenían fachadas deslucidas y nombres escritos a mano. Caminó hasta donde, según Miguel, se encontraba el antiguo centro de acogida. No encontró ningún edificio. En el lugar donde debía estar, había solo un terreno vacío, rodeado de una verja torcida y un portón de madera con un letrero. Propiedad privada. Prohibido entrar. En el suelo,
hierba alta y algunas estructuras de cemento cubiertas por grafiti desgastado. Valeria se quedó allí, unos minutos, parada, tratando de entender cómo un espacio que debía guardar tantas historias había desaparecido casi por completo. Estaba a punto de irse cuando una señora apareció al otro lado de la calle, empujando un carrito de mercado con frutas y hojas. Tenía el rostro profundamente marcado por el tiempo y vestía una blusa verde con estampados de piñas descoloridas. Valeria se acercó y, con el corazón en la garganta, preguntó: ¿Se acuerda de aquel albergue que había aquí? La mujer se detuvo. La miró de arriba a abajo con ojos entrecerrados y respondió: «¿Cómo no? Ese lugar ardió hasta los cimientos». Después de un instante, añadió: «Lo que pasaba allí, mejor se olvida». Valeria insistió, mostrando el cuaderno y el billete. Al ver el nombre Ana María Eses en la portada, la señora se abrió los ojos de par en par. Esa niña, sí, tenía un hermano. Se decían inseparables. Luego, un día, desaparecieron. Valeria sintió las piernas temblar. Sin embargo, la mujer no quiso decir nada. Más, dijo que era peligroso inmiscuirse en eso. La gente que sabía ya no quiere hablar. Y se fue, dejando tras de sí un rastro de silencio. A pesar de ello, Valeria no se rindió. Pasó el resto de la mañana conversando con quien se atreviera a intercambiar unas palabras. Un anciano, en la plaza central, recordó a una niña que dibujaba mucho y que en una ocasión intentó huir del albergue. Una vendedora de empanadas comentó, con poca certeza, que había escuchado de dos hermanos llevados por parientes que nunca volvieron a aparecer, pero nadie ofrecía información concreta. Todos hablaban a medias, desviando la mirada, como si hubiera algo enterrado allí, algo que el tiempo no había borrado, solo cubierto de polvo. Alrededor de las 2 de la tarde, Valeria ya estaba exhausta. Con las piernas doloridas, se sentó en la acera frente al terreno abandonado. Miró el billete de nuevo, la letra temblorosa, el pedido desesperado. Nunca dejé de buscar. Era una promesa escrita con fuerza, infantil, pero con un peso que nadie debía cargar solo. Pensó en desistir, pero algo dentro de ella, algo antiguo, tal vez demasiado dañado para sanar, no le permitía parar. Era como si aquella búsqueda fuese de algún modo también acerca de ella. Sobre todas las veces que, en la infancia, quiso dejar un billete para que alguien lo encontrara. Sobre todas las noches en que se preguntó si había sido olvidada o simplemente descartada. El rostro de Ana María, a quien nunca había visto, ahora se reflejaba en el suyo. Valeria sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero también sabía que, una vez que se comienzan a escuchar voces olvidadas, no se puede fingir que no se oyen. Y con esa certeza, decidió buscar el último lugar que podría contener algún registro. Una antigua empleada de la ONG, retirada hacía años, que según Miguel, guardaba documentos y memorias que nadie más quería cargar. Su nombre era Elena, y vivía sola en una casa alejada, en el límite entre Tiabaya y Sachaca. La casa de Elena era de esas construcciones que parecen haberse detenido en el tiempo, muros altos con revoque descascarado, tejas antiguas cubiertas de limo y un portón de hierro que chirriaba como un grito cuando Valeria lo empujó. El camino de piedras hasta la puerta estaba cubierto de hojas secas y vasos rotos. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Una mujer de unos 70 años, de estatura baja, con el cabello recogido en un moño flojo y ojos pequeños como agujas, observaba en silencio. «¿Usted es de la ONG?», preguntó, como si ya esperara a alguien. Valeria asintió y dijo el nombre de Miguel. Elena respiró hondo, apartó la mirada y dijo simplemente: «Adelante». El interior de la casa era oscuro, sofocado, con muebles cubiertos por sábanas y el sonido de una vieja radio reproduciendo música clásica en voz baja.
Valeria explicó sobre el billete, el cuaderno y el nombre que había encontrado. Al decir Ana María S., Elena cerró los ojos por unos segundos, como quien reconoce un fantasma. «Yo la recuerdo», dijo con voz pesada. «Era pequeñita, delgada, siempre con el cabello recogido de lado. Tenía un hermano mayor, Rubén. Vivían tan unidos». Elena se sentó con dificultad en un sillón y sacó una caja de madera de debajo de un aparador. La mayoría de los archivos se perdieron en el incendio o fueron quemados antes de eso. Valeria se quedó boquiabierta. «¿Cómo? Antes». Elena titubeó. «Hubo cosas, personas importantes involucradas, documentos, intercambiados, niños que desaparecieron». La última palabra salió en un susurro. Ana María era una de ellos. Elena abrió la caja. Dentro había fichas plastificadas, fotos antiguas en blanco y negro, recortes de periódicos y un pequeño sobre. «Esta niña me dejó esto 2 días antes de desaparecer. Nunca entendí por qué, pero lo guardé». Se lo entregó a Valeria con manos temblorosas. En el interior había una foto de los 2 hermanos, y en el reverso, garabateada con la misma letra del billete, «Rubén, me encuentra». El corazón de Valeria se aceleró. No sabía qué era lo que la conmovía más, si el hecho de que Ana María realmente hubiese existido, si ver a los 2 hermanos sonriendo juntos en una imagen que parecía tan fuera de lugar, o si comprender que ahora llevaba consigo un vínculo entre esas 2 vidas partidas. «¿Qué les pasó?», preguntó. Elena tardó en contestar. «Oficialmente fueron llevados por parientes, pero lo dudo. Rubén desapareció 3 días antes, y ella, justo después. Dijeron que fueron adoptados, pero las adopciones nunca fueron registradas. La directora en esa época era buena con las palabras, mala con los niños». Valeria apretó la foto contra el pecho. Sentía que tenía entre manos un fragmento de verdad que nadie más quiso buscar, y ahora sabía que tenía que profundizar. Aquella historia no se trataba solo de pérdidas, era sobre borrados, y ella acababa de encender un fósforo en todo un sótano oscuro. Elena se negó a entregar más documentos, pero permitió que Valeria hiciera copias de lo que necesitara. De regreso en la ONG, ella escaneó cada pedazo de papel, guardándolo en una carpeta oculta en el computador de la recepción. Empezó a armar una línea de tiempo con nombres, fechas y desapariciones sospechosas. Cuanto más investigaba, más conexiones aparecían. Otros nombres tachados, otras fichas incompletas, niños que aparecían en una fotografía y que jamás fueron vistos de nuevo. Y entonces, al final de la semana, algo inusual sucedió. Un sobre sin remitente apareció en su mesa. Dentro solo había un currículum impreso en papel barato, con manchas rojas como salpicaduras. En la esquina inferior, una anotación manuscrita, casi imperceptible. «Estás cerca. Cuidado con quien escucha». Fue la primera vez que alguien respondía. Y Valeria supo al instante que ya no estaba investigando sola. Valeria se quedó mirando el sobre durante largos minutos, como si pudiera responder por sí solo. No tenía sello, ni marca, nada. Alguien lo había dejado allí de forma manual, y solo ella sabía cuánto aquel silencioso aviso sonaba a amenaza encubierta. Miró a su alrededor. Nadie en la ONG parecía notar algo extraño. Las trabajadoras sociales conversaban sobre el próximo evento de acogida. Miguel estaba revisando cables de red y la coordinadora tecleaba informes como de costumbre. Pero dentro de ella todo estaba en alerta. Las manchas rojas en el papel. ¿Serían sangre? ¿Tinta? El olor no lo revelaba, pero la sugerencia era suficiente para hacer que su estómago se encogiera. Por primera vez desde que encontró el billete, Valeria sintió un miedo real. No el miedo de película, sino ese miedo sudoroso que empieza en la espalda y se eleva lentamente por el cuello.
Decidió mostrar el sobre a Miguel, aún sin estar completamente segura de en quién podía confiar. El técnico lo examinó, analizó la letra con detenimiento y luego miró a Valeria como si midiera las consecuencias de lo que iba a decir. «Alguien te está vigilando», dijo, simplemente. Y al parecer no le gustó lo que encontraste. Miguel tecleó algo rápidamente. Accedió a un directorio interno de la ONG y sacó una planilla oculta, una a la que ni siquiera la coordinadora tenía acceso. Hay un patrón en las desapariciones, y hay nombres que aparecen en las fichas de adopción y luego se desvanecen de los sistemas. Niños supuestamente adoptados por familias influyentes, pero que nunca llegaron a vivir con ellos. Hizo una pausa prolongada. Has comenzado a tocar algo antiguo, algo que mucha gente prefirió fingir que nunca existió. Valeria escuchó en silencio, sintiendo su corazón latir en el cuello. Ahora tenía la certeza, existía una red, una trama, y ella estaba en medio. Al día siguiente, Valeria llegó más tarde de lo habitual. Había pasado la noche repasando todo lo que había reunido, el cuaderno, el billete, la foto, los recortes y ahora el currículum con la advertencia. Comenzaba a haber conexiones ocultas entre la información. Uno de los niños desaparecidos, un muchacho llamado Diego R.G., aparecía como compañero de clase de Rubén, el hermano de Ana María, en una ficha de 2010. Y además, Diego había sido adoptado por la misma familia que, según los archivos, habría llevado a Rubén. Pero ninguno de los dos figuraba en los registros actuales. Era como si se hubieran evaporado. Volvió a casa de Elena al final del día, pero la encontró cerrada con una cinta roja en la verja y un aviso manuscrito en 1900. Cartulina, ausente por tiempo indeterminado. Un vecino, curioso por su presencia, dijo que la señora había sido retirada apresuradamente en la madrugada, sin explicaciones. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se había quedado sola de nuevo. Sin embargo, no se detuvo. Empezó a cerrar la puerta de su casa con doble cerrojo y a dejar un cuchillo escondido debajo de la almohada. No por paranoia, sino porque algo en el ambiente había cambiado. Lo que antes era una investigación, ahora era una cuestión de supervivencia, y cada día surgía un nuevo detalle, papeles que desaparecían de la mesa de recepción, conversaciones cortadas al acercarse, miradas desconfiadas de personas que antes la trataban con cordialidad. Miguel, por su parte, se mostraba cada vez más nervioso. Una tarde, lo arrastró por el pasillo y le dijo, casi en un susurro, «Debes parar. Hay gente aquí que sabe». Pero ya era demasiado tarde. Cuando se empieza a oír las voces que fueron silenciadas, ya no se puede ignorar el eco. Valeria ya no buscaba solo a Ana María, buscaba a todos los niños borrados, a todas las verdades enterradas, incluso las de ella misma. Valeria comenzó a tener sueños extraños, aunque prefería llamarlos sueños, pues llamarlos pesadillas parecía entregarle el control. En uno de ellos caminaba por los oscuros pasillos de una escuela abandonada. Las puertas estaban entreabiertas, y en cada aula había una niña sentada sola, con la cara vuelta hacia la pared. Cuando intentaba hablar con alguna, solo oía un susurro, siempre el mismo. Nadie nos encontró. Se despertaba sudorosa, con la garganta seca y la extraña sensación de que aquello no era mera imaginación. Era la memoria de alguien, tal vez de ella, tal vez de Ana María, quizás de todas. Empezó a anotar los fragmentos que recordaba al despertar. Nombres, expresiones, dibujos. Uno de ellos era idéntico al del cuaderno hallado en el libro de Ciencias Sociales. Dos niñas detrás de una cerca, tomándose de las manos a través de rejas. Y una vez más, el mismo garabato. Rubén, encuéntrame. En una cuarta jornada cualquiera, Valeria recibió una llamada sin identificar. La voz al otro lado era femenina, baja,
y parecía suplicada por interferencias, como si llamara desde lo profundo de un sótano. «Para, estás tocando heridas que no son tuyas». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. El número era inexistente. Valeria se quedó paralizada por unos segundos con el teléfono en la mano, sintiendo que la sangre les escapaba del rostro. No le contó a Miguel ni a nadie. Aquello era, claro, una advertencia, pero también una confirmación. Estaban vigilando cada paso que daba, y por más miedo que sintiera, una parte de ella, la parte herida, abandonada y nunca escuchada, se hacía más fuerte, porque ahora sabía que alguien intentaba silenciar algo real, y eso le hacía sentir que, al fin, estaba luchando por algo que valía la pena. Esa misma semana, recibió una correspondencia dejada debajo de la puerta de su apartamento. Sin remitente, sin sobre, solo un pendrive dentro de un bolsita transparente. Valeria lo miró como si fuese una bomba. Permaneció sentada varios minutos, observando el pequeño objeto sobre la mesa. Tras respirar hondo, lo insertó en su notebook. Dentro halló únicamente 3 archivos de audio, todos con nombres confusos, como fechas corrompidas. 070711.mp3, N414FCDC.mp3, finalreal.mp3. Los escuchó con audífonos, encerrada en su cuarto. Eran voces de niños. Pedidos apagados, largas lágrimas, fragmentos que parecían formar parte de sesiones de entrevistas en las que adultos preguntaban: ¿quieres ir con la nueva familia, no es así? Y la voz del niño respondía: sí, sí, mi hermano también va. Valeria tuvo que quitarse los audífonos a mitad de la última grabación. No podía respirar. Era como si el peso de aquellas voces hubiera explotado dentro de ella. Era oficial. Había encontrado pruebas. Y ahora solo quedaba saber qué hacer con ellas. En los días siguientes, Valeria apenas comía. Las ojeras profundas denunciaban las noches sin dormir y su cuerpo se movía en automático. Cada paso que daba se sentía como pisar sobre un terreno minado. Empezó a notar que una moto negra estacionaba frecuentemente frente a la ONG, siempre con el mismo hombre, con el casco jamás quitado. Las cámaras de seguridad fueron apagadas en 2 ocasiones esa semana. Miguel intentó recuperar los datos, pero dijo que los archivos habían sido sobrescritos manualmente. Ya no se sentía segura ni en su propio barrio. Evitaba rutas repetidas. No usaba la misma combi de siempre. En cada esquina miraba por encima del hombro. Y aún así no podía detenerse. Porque la historia de Ana María, de Rubén, de Diego y de aquellas voces sin rostro también era la suya. Era la historia de cada niño que alguna vez fue olvidado. Y cuando alguien comienza a recuperar esas voces, ya no hay retorno. La siguiente viernes, Valeria tomó la decisión más difícil hasta ese momento. Hizo una copia de seguridad de todos los archivos, audios, imágenes, fotos escaneadas, capturas de noticias antiguas, y los guardó en un disco duro externo, escondido dentro de un libro falso que tenía en la estantería. Tomó otra copia y se la dejó a Miguel, quien la aceptó sin decir mucho, pero con un silencioso apretón en la mirada. Era el tipo de acción que se toma cuando se sabe que algo puede ir muy mal. Y, efectivamente, esa misma noche, Valeria encontró su apartamento allanado. La puerta estaba apenas entreabierta y las luces encendidas. A primera vista, nada parecía robado, excepto la notebook y el sobre original con el billete. El cuaderno de Ana María seguía ahí, como si a alguien no le hubiera importado. Pero Valeria sabía. Aquello era otro mensaje. Sabían dónde vivía y sabían lo que ella tenía. La suerte fue haberlo previsto. Miguel la acogió durante algunos días en el pequeño cuarto que utilizaba en la ONG como sala técnica, un espacio de menos de 10 metros, con un colchón doblado en el suelo, estanterías llenas de cables y un ventilador que hacía más ruido que el viento. Allí reorganizó todo lo que había recogido
y juntos comenzaron a trazar un plan de acción. Miguel sugirió llevar la información a una periodista local, conocida por cubrir casos de corrupción y abandono institucional. Valeria estuvo de acuerdo, pero con la condición de que todo se publicara de forma anónima y la investigación siguiera con nombres y fechas modificados hasta poder garantizar la seguridad de los involucrados. En los días siguientes entregaron el dossier a la reportera bajo el seudónimo Proyecto Rubén. Ella escuchó todo en silencio, con los ojos cada vez más abiertos, y prometió verificar cada punto. Antes de irse, la periodista miró a Valeria con una seriedad que pesaba en el ambiente. «Sabes que ya no podrás volver, ¿verdad?» Y Valeria solo asintió. Lo sabía. La noticia salió 2 semanas después, publicada de forma investigativa y valiente. Hablaba de años de borrado de registros de adopciones dudosas en albergues de Arequipa y Tiabaya, con relatos de exfuncionarios, datos desconectados de archivos públicos e indicios de desapariciones sin resolver. No se citó ningún nombre real, pero quienes necesitaban entender, entendieron. La noticia se viralizó localmente. Valeria pasó los días siguientes con el celular apagado y durmiendo en el cuarto de la ONG, esperando lo peor. Pero lo peor no llegó. No de inmediato. Al contrario, una caja anónima apareció en la recepción de la ONG. Dentro había solo una cosa: una carta manuscrita, breve, con apenas 1 línea y media. Decía: «Rubén vive, está en Lima, no pares». Valeria leyó eso con los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez que tenía algo concreto sobre su paradero, la punta de un hilo real, tangible. Por primera vez se permitió llorar. Al día siguiente, Miguel consiguió acceso a una base de datos informal de registros civiles, utilizada por ONGs de acogida para cruzar adopciones, desapariciones y reubicaciones. Usando los datos antiguos de Rubén, edad estimada, lugar del extravío, apellido de la ficha original, encontraron un registro de identidad emitido en Lima en 2018 con el nombre modificado, pero la misma fecha de nacimiento. La foto mostraba a un joven con expresión dura, barba incipiente y ojos cansados. Era él. Valeria tuvo la certeza. Aquellos ojos eran los mismos de la foto infantil, pero ahora mostraban la marca de quien sobrevivió al olvido. No supo qué hacer al instante. Pasó horas mirando la pantalla, temblando. Aquella búsqueda, que comenzó con un billete entre las páginas de un libro, la llevaba hasta un hombre real, alguien que quizá ni siquiera sabía que su hermana aún lo buscaba, o que, de alguna forma, alguien había continuado la búsqueda por él, en nombre de ella. Valeria decidió que no podía enviar mensajes ni llamar. Sabía que un acercamiento directo podría asustarlo o incluso poner todo en peligro. Entonces viajó a Lima el sábado siguiente, con la mochila ligera, el corazón pesado y una copia del billete de Ana María doblada en el bolsillo interno de su abrigo. La ciudad era demasiado grande, ruidosa, impersonal, y eso solo hacía que ella sintiera aún más el contraste de la misión que la llevaba hasta allí. Encontrar a alguien que quizás ni recordara quién era. Con la dirección en mano, llegó a una pequeña barbería en San Juan del Lurigancho, donde el nombre de la identidad coincidía con el del nuevo registro de Mindus Cinto, Rubén. El lugar tenía paredes grises, sillas de vinilo desgastado y un olor a loción para barba barata. Entró sin saber qué esperar. Y entonces lo vio. Él estaba cortando el cabello de un niño pequeño, quizá de 6 o 7 años. Tenía los mismos ojos de la foto, ahora aún más profundos, como si cada año vivido hubiera dejado una sombra debajo de ellos. Valeria se sentó en silencio, fingiendo esperar su corte. Cuando terminó, se secó las manos con un paño viejo y preguntó, sin mirarla, directamente: «¿Cuál corte?». Ella sacó el billete del bolsillo, lo dobló con calma y se lo extendió.
Este es el único corte que importa hoy. Rubén miró, sin entender inicialmente, pero al desdoblar el papel y ver la letra, el mundo se detuvo. Por unos segundos él se quedó allí, observando el billete como si fuera un fantasma. Su respiración se detuvo, sus ojos brillaron y murmuró, Ana María, como quien encuentra una parte perdida de sí mismo. Valeria explicó todo con calma. Desde el 100 billete hallado en el libro, pasando por el cuaderno, la caja de Elena, los audios, las noticias y el nombre suyo en la base de datos. Rubén no lloró, pero la forma en que quedó en silencio, como si se apoyara contra la pared, como si hubiese perdido la fuerza en las piernas, lo dijo todo. Contó que, efectivamente, fue llevado por una familia, pero que a los 13 años huyó. Pasó por reformatorios, por las calles, por pequeños trabajos. Nunca supo de Ana María. Siempre creyó que ella también había sido llevada, pero nunca tuvo certeza, y con el tiempo comenzó a pensar que tal vez ella no había sobrevivido. Entonces, Valeria le entregó la foto de ambos, la que Elena había guardado. Él la sostuvo con ambas manos, como si estuviese hecha de cristal. Ella me llamaba Sol, porque alejaba las pesadillas, dijo. Y luego se quedó en silencio, durante largos minutos, como si ella también estuviera allí, escuchándolo. Rubén aceptó participar en la segunda fase del proyecto Rubén. Consintió en grabar un testimonio, usar su nombre real y contar lo que recordaba, desde la época del albergue hasta los días en que fue separado de su hermana. Dijo que si Ana María aún estaba viva, quizás ese fuera el impulso que ella necesitara para aparecer, y, de lo contrario, que el mundo conociera lo ocurrido con ellos. Las grabaciones se realizaron por Miguel en Arequipa, en un pequeño estudio improvisado en la sede de la ONG. Cuando la nueva noticia salió, con rostro, voz y todo lo que habían logrado reconstruir, la historia estalló. Televisoras locales, radios, redes sociales, por primera vez comenzaron a aparecer nombres, exdirectores, autoridades públicas, familias involucradas. Y luego, casi como por milagro, una llamada llegó desde Cusco. Una mujer afirmaba ser la cuidadora de una joven con problemas de memoria que había sido acogida años atrás con el nombre de María A.S. Decía frases confusas por la noche. Una de ellas era siempre la misma. Dile a mi hermano que nunca dejé de buscar. Valeria viajó a Cusco 3 días después, sin poder dormir la noche anterior. Cada hora parecía un retraso, cada minuto un obstáculo entre ella y la posibilidad de que Ana María estuviera viva. La cuidadora, llamada Silvia, vivía en una casa sencilla en el barrio San Sebastián, alejada del centro, donde cuidaba de 3 jóvenes con historiales de trauma y abandono. La chica a la que se referían como Rubén se llamaba allí simplemente María. Nunca reveló su apellido. Tenía cicatrices en las muñecas, miraba fijamente a las ventanas durante largos periodos y hablaba poco. Al llegar, fue recibida con cautela. Silvia era protectora. Pero al escuchar el nombre completo y ver la foto de los 2 hermanos juntos, dejó escapar una lágrima. Ella lo tiene guardado, dentro de sí, pero es como si lo hubieran arrancado en pedazos. Valeria pidió solo verla. No quiero forzar nada, solo quiero intentarlo. María estaba sentada en el patio, dibujando con tizas de colores sobre el concreto. Dibujaba 2 muñecos tomados de la mano, una cerca al fondo y el sol en la esquina superior de la losa. Valeria se acercó con cuidado, se arrodilló despacio y sacó el billete del bolsillo. Lo dobló con calma. ¿Ana María?, preguntó con voz suave. La joven levantó la mirada. Tenía los ojos claros, húmedos y el mismo trazo delicado de la niña de la foto. ¿Es tuyo?, preguntó Valeria, extendiéndole el papel. Ana María no respondió de inmediato. Tocó el billete con los dedos con lentitud y luego dijo: «¿Vendrá Rubén?».
Valeria sonrió entre lágrimas. Ya viene. Fue en ese instante que la ficha cayó, no solo para Ana María, sino también para Valeria. Lo que empezó con un billete, ahora se volvía reencuentro, justicia, memoria restaurada. Rubén llegó al día siguiente. No hubo un abrazo inmediato, ni gritos de emoción. Fue un encuentro silencioso, de quienes se reconocen por el aroma del aire y no por las palabras. Se sentó junto a ella en el suelo del patio. Ella tomó su mano de forma natural y juntos, sin decir mucho, comenzaron a dibujar con tiza. El sol, la cerca, dos muñecos tomados de la mano. Ninguno de los dos lloró en ese instante, pero Valeria, observándolo a lo lejos, se derrumbó. Allí estaba la prueba viva de que incluso los hilos más finos, los más frágiles, pueden resistir el paso del tiempo si alguien los sostiene firmemente. Y en ese momento, Valeria también comprendió algo importante. No solo estaba ayudando a otros a reencontrarse, sino que se estaba rescatando a sí misma, sanando fragmentos de una infancia que nunca supo nombrar. Hoy, Rubén y Ana María viven en Cusco, con seguimiento psicológico y apoyo legal. El proyecto Rubén se ha convertido en un instituto oficial, financiado con donaciones y ahora con un equipo de 6 personas. Miguel sigue en el equipo y Valeria hoy es la directora de la operación. Más de 40 historias han sido reabiertas desde entonces. Algunas llevaron a reencuentros, otras a conclusiones tristes, pero todas, sin excepción, devolvieron la voz a quien había sido silenciado. Ana María habla poco aún, pero a veces, antes de dormir, se le oye susurrar para sí misma: «Él me encontró». El billete original ahora está enmarcado en la sala del instituto, no como símbolo de dolor, sino de perseverancia, porque al final, lo que esa historia demostró para todos ellos y para nosotros es que nadie desaparece completamente mientras alguien siga buscando.